Cuando tú reconoces que eres creador, el mundo deja de parecerte ajeno. ¿Sabes qué? A veces me preguntan si de verdad se puede cambiar la vida con simples palabras. Y yo no contesto con teoría. Contesto con memoria. Porque lo viví. Porque lo vi. Porque lo sigo viendo. Te voy a contar algo personal. Una vez, hace muchos años, me sentía como si estuviera atrapada en una habitación sin ventanas. Todo lo que deseaba parecía estar del otro lado de un muro invisible. Y lo más curioso, es que ese muro lo había construido yo misma. Con pensamientos. Con dudas. Con frases que repetía sin darme cuenta. No puedo. Eso no es para mí. ¿Ya es tarde? ¿Te suena familiar? Un día, sin buscarlo, escuché algo que me sacudió. No fue una revelación mística. Fue una frase sencilla. Pero me atravesó como rayo. Decía, eres lo que afirmas. Y ahí, algo se quebró. No porque entendí, sino porque recordé. Recordé que yo tenía voz. Y que esa voz no solo sirve para hablar. Sirve para crear. Desde entonces, empecé a jugar con las palabras. Como quien cambia de estación en la radio. Probaba frases. Las decía en voz alta. Las escribía. Las cantaba. Y poco a poco, la habitación sin ventanas empezó a llenarse de luz. Hoy quiero compartirte algunas de esas frases. No para que las repitas como lorito, sino para que las sientas. Para que las digas como quien se despierta. Como quien se reconoce. Di esto conmigo. Yo soy creador de mi realidad. Haz una pausa. Respira. Ahora dilo otra vez, pero como si lo creyeras un poquito más. Yo soy creador de mi realidad. ¿Lo sentiste? No importa si fue leve. No importa si fue duda. Lo importante es que lo dijiste. Y eso ya es movimiento. Otra afirmación que transformó mi manera de mirar el mundo fue esta. Todo lo que necesito está dentro de mí. No afuera. No en alguien más. No en el futuro. Dentro. Aquí. Ahora. Prueba esto hoy. Cuando sientas que algo te falta, no corras a buscarlo. Detente. Di. Todo lo que necesito está dentro de mí. Y observa. Porque algo se acomoda. Algo se ordena. Algo se abre. ¿Sabes qué descubrí después de repetir estas frases durante semanas? Que no era magia. Era coherencia. Era como si mi cuerpo, mi mente y mi alma empezaran a caminar en la misma dirección. Y esa dirección era hacia mí. Te lo digo en serio, no necesitas rituales complicados ni fórmulas secretas. Lo que necesitas es presencia. Y las afirmaciones son como llaves. Llaves que abren puertas que tú mismo cerraste sin darte cuenta. Otra que me gusta mucho es esta. Yo merezco lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y no, no es ego. Es reconocimiento. Es dignidad. Dila ahora. Yo merezco lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Te cuesta? Está bien. A mí también me costó al principio. Porque nos enseñaron a dudar de lo que merecemos. Pero cada vez que la dices, algo se limpia. Algo se libera. Te voy a confesar algo. Hubo días en que decía estas frases con lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de mí se estaba rompiendo, para poder nacer. Y eso puede doler. Pero también puede liberarte. ¿Has sentido alguna vez que estás esperando que alguien te dé permiso para ser tú? Yo sí. Y por eso esta afirmación me ayudó tanto.
Yo me permito ser quien soy. No quien esperan. No quien aparenta. ¿Quién soy? Dila conmigo. Yo me permito ser quien soy. Y si te tiembla la voz, mejor. Porque eso significa que estás tocando algo real. Las afirmaciones no son frases bonitas. Son decisiones. Son pactos contigo mismo. Son como semillas que lanzas al aire, y que un día, sin aviso, florecen. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas decirlo. Con fe. Con duda. Con cansancio. Con alegría. Pero decirlo. Porque cuando tú afirmas, tú creas. Te voy a contar algo que nunca dije en voz alta. Hubo una época en la que me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Todo lo que hacía, lo hacía por costumbre. No por deseo. No por elección. Era como si me hubiera puesto un disfraz que no sabía cómo quitarme. Y lo más extraño es que nadie me obligaba. Nadie me decía qué hacer. Era yo. Yo misma. Repitiendo pensamientos que no me pertenecían. Caminando por rutas que no había elegido. Y un día, mientras escribía en mi cuaderno, me salió esta frase sin pensarla. Yo soy libre de ser quien vine a ser. La escribí. La miré. Me quedé en silencio. Y lloré. No por tristeza. Por reconocimiento. Porque esa frase me devolvió algo que había perdido. Me devolvió el permiso. El permiso de ser. Desde entonces, empecé a usar las afirmaciones como si fueran brújulas. No para llegar a un lugar, sino para recordar quién era. Y cada vez que decía una, algo se alineaba. Algo se acomodaba. Como si el universo dijera, ah, por fin te acordaste. ¿Has sentido alguna vez que estás esperando que algo externo te valide? Yo lo viví durante años. Hasta que me atreví a decir esto. Yo soy suficiente tal como soy. Y no fue fácil. Porque al principio, no lo creía. Pero lo decía igual. Lo decía con voz temblorosa. Lo decía con miedo. Lo decía con esperanza. Y poco a poco, esa frase dejó de ser ajena. Se volvió mía. Se volvió parte de mi piel. Prueba esto hoy. Cuando te mires al espejo, no busques defectos. No busques errores. Mírate. Respira. Y di. Yo soy suficiente tal como soy. Y si te cuesta, dilo más lento. Y si te duele, dilo más fuerte. Porque cada vez que lo dices, estás deshaciendo años de condicionamiento. Estás rompiendo cadenas invisibles. Estás volviendo a ti. Otra afirmación que me cambió la forma de relacionarme con el mundo fue esta. Yo atraigo lo que vibra con mi verdad. No lo que está de moda. No lo que otros esperan. Lo que vibra con mi verdad. Y eso es poder. Porque cuando tú vibras desde tu centro, lo que llega, llega limpio. Llega claro. Llega para quedarse. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a usar esta frase? Algunas personas se alejaron. Algunos proyectos se deshicieron. Y al principio, me asusté. Pensé que estaba perdiendo. Pero luego entendí. No estaba perdiendo. Estaba depurando. Estaba haciendo espacio para lo real. Y eso no tiene precio. Te lo digo con el corazón en la mano, las afirmaciones no son decorativas. Son herramientas. Son como martillos que rompen muros. Como pinceles que pintan nuevos paisajes. Como llaves que abren puertas que ni sabías que existían. Otra que me ayudó a sanar heridas profundas fue esta.
Yo me perdono por no saber antes lo que sé ahora. Y esa sí que dolió. Porque me enfrentó con mi pasado. Con mis decisiones. Con mis silencios. Pero también me abrazó. Me dio ternura. Me dio paz. Dila ahora. Yo me perdono por no saber antes lo que sé ahora. Y deja que esa frase te envuelva. Como manta cálida. Como abrazo que no juzga. Porque tú no eres tus errores. Tú eres lo que haces con ellos. Y si alguna vez te sentiste desconectado, como si estuvieras flotando sin rumbo, prueba esta. Yo estoy en casa dentro de mí. No importa dónde estés. No importa con quién. Tu casa eres tú. Y cuando tú estás en casa, todo lo demás se acomoda. Las afirmaciones no son magia. Pero hacen magia. Porque te devuelven a ti. Y cuando tú estás contigo, no hay nada que te falte. Una vez me pasó algo curioso. Estaba en una reunión, rodeada de personas que hablaban de éxito, de metas, de logros. Y yo, me sentía como si estuviera en otro idioma. No porque no entendiera, sino porque algo dentro de mí no resonaba. Era como si todos estuvieran corriendo, y yo solo quería quedarme quieta. Esa noche, al llegar a casa, me hice una pregunta que nunca me había hecho. ¿Qué significa para mí crear? No para los demás. No para impresionar. Para mí. Y la respuesta no vino en palabras. Vino en imágenes. Vino en sensaciones. Vino en silencio. Desde entonces, empecé a usar afirmaciones que no hablaban de metas, sino de esencia. Que no hablaban de resultados, sino de presencia. Una de ellas fue esta. Yo soy canal de inspiración divina. Y no necesitas creer en nada específico para decirla. Solo necesitas abrirte. Como quien abre una ventana para que entre el aire. Dila ahora. Yo soy canal de inspiración divina. Y deja que esa frase te atraviese. Como brisa suave. Como luz que no empuja, pero ilumina. ¿Sabes qué descubrí al repetirla durante semanas? Que las ideas empezaban a llegar sin esfuerzo. Que las palabras fluían. Que los encuentros se volvían más significativos. No porque yo hiciera más, sino porque me quitaba del medio. Porque a veces, lo que bloquea no es la falta de talento. Es el exceso de control. Otra afirmación que me ayudó a soltar ese control fue esta. Yo confío en el ritmo perfecto de mi vida. Y esa sí que me costó. Porque yo era de las que quería todo ya. Todo claro. Todo resuelto. Pero la vida no funciona así. La vida tiene su propio compás. Y cuando tú lo respetas, todo se vuelve más suave. Prueba esto hoy. Cuando sientas ansiedad por lo que no llega, por lo que no entiendes, por lo que no se mueve, di. Yo confío en el ritmo perfecto de mi vida. Y respira. Porque esa frase no es resignación. Es entrega. Y la entrega es poder. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Estaba escribiendo una carta para alguien que había sido muy importante en mi vida. Y mientras escribía, me di cuenta de que todavía guardaba rencor. No lo decía. No lo mostraba. Pero estaba ahí. Como sombra. Como peso. Entonces, me detuve. Cerré los ojos. Y dije. Yo libero lo que ya no me pertenece. Y lo repetí. Una vez. Otra vez. Hasta que sentí que algo se soltaba. No fue un milagro. Fue un movimiento interno. Como quien deja caer una piedra que llevaba en el bolsillo sin saberlo. Dila tú también.
Yo libero lo que ya no me pertenece. Y observa que aparece. Porque a veces, lo que más nos pesa, es lo que ya no tiene lugar. Otra frase que me acompaña cada vez que empiezo algo nuevo es esta. Yo me abro a recibir sin miedo. Y esa sí que transforma. Porque recibir, también es un arte. Y muchos de nosotros aprendimos a dar, pero no a recibir. Nos enseñaron que pedir es debilidad. Que aceptar es ego. Que abrirse es peligroso. Pero no es así. Recibir es reconocer que mereces. Recibir es permitir que la vida te abrace. Dila ahora. Yo me abro a recibir sin miedo. Y deja que esa frase te acomode el pecho. Como quien se prepara para un regalo inesperado. Las afirmaciones no son fórmulas mágicas. Pero tienen magia. Porque te devuelven a tu centro. Porque te recuerdan lo que ya sabes, pero olvidaste. Y cuando tú recuerdas, tú creas. Te voy a contar algo que me pasó en una tarde cualquiera. Estaba caminando por un parque, sin rumbo, sin prisa. Y de pronto, vi a un niño jugando solo. Tenía una ramita en la mano y la movía como si fuera una varita mágica. Hablaba con árboles, con piedras, con el viento. Y lo hacía con una convicción que me detuvo. Me quedé mirándolo. Y pensé, ¿en qué momento dejamos de creer que podemos crear con solo imaginar? Porque ese niño no dudaba. No pedía permiso. No necesitaba pruebas. Él afirmaba con su juego. Y su mundo respondía. Desde ese día, empecé a usar afirmaciones como si fueran varitas. No para cambiar lo externo, sino para despertar lo interno. Para volver a ese lugar donde todo es posible, porque tú lo dices. Una frase que me ayudó a reconectar con esa certeza fue esta. Yo soy energía creadora en movimiento. Y no es poesía. Es verdad. Porque tú no estás quieto. Tú no eres estático. Tú eres flujo. Tú eres impulso. Dila ahora. Yo soy energía creadora en movimiento. Y siente como esa frase te sacude. Como quien se despereza después de un largo sueño. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a repetirla? Que dejé de esperar señales. Dejé de pedir permiso. Empecé a actuar. No desde la prisa. Desde la claridad. Porque cuando tú reconoces que eres energía, no necesitas que el mundo te lo confirme. Otra afirmación que me acompaña cuando siento que algo se estanca es esta. Yo transformo cada obstáculo en oportunidad. Y no es optimismo vacío. Es alquimia. Porque tú puedes mirar una piedra y verla como muro. O puedes verla como escalón. Dila tú también. Yo transformo cada obstáculo en oportunidad. Y observa que cambia en tu cuerpo. Porque esa frase no solo se piensa. Se encarna. Te voy a confesar algo. Hubo una época en la que me costaba mucho tomar decisiones. Me paralizaba. Me llenaba de dudas. Me decía cosas como, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es el momento? ¿Y si no soy suficiente? Hasta que un día, en medio de esa confusión, me salió esta frase. Yo elijo desde mi sabiduría interior. Y fue como si alguien encendiera una luz dentro de mí. No porque todo se aclaró, sino porque dejé de buscar afuera. Dila ahora. Yo elijo desde mi sabiduría interior. Y deja que esa frase te acomode el pecho. Como quien se sienta en su lugar, sin pedir permiso. ¿Sabes qué descubrí después de usarla durante semanas? Que la sabiduría no grita. No empuja. No exige. Susurra. Acompaña. Guía.
Y cuando tú la escuchas, todo se vuelve más simple. Otra afirmación que me ayudó a sanar relaciones fue esta. Yo me comunico desde el amor y la verdad. Y esa sí que me desafió. Porque comunicar no es solo hablar. Es mostrarte. Es exponerte. Es decir lo que duele, sin herir. Prueba esto hoy. Antes de responder, antes de reaccionar, antes de juzgar, di. Yo me comunico desde el amor y la verdad. Y observa cómo cambia el tono. Cómo cambia el gesto. Cómo cambia el vínculo. Porque cuando tú hablas desde ahí, el otro escucha con el corazón. Las afirmaciones no son frases bonitas. Son pactos. Son compromisos. Son recordatorios. Y cada vez que las dices, estás volviendo a ti. Una vez me desperté con una sensación extraña. No era tristeza. Tampoco alegría. Era como si algo dentro de mí estuviera esperando, pero no sabía qué. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el silencio. Y en ese espacio, sin ruido, sin distracción, apareció una frase que no había pensado antes. Yo soy parte del todo, y el todo vive en mí. No la dije en voz alta. La susurré. Como quien no quiere romper el momento. Y algo se acomodó. No afuera. Adentro. Porque a veces, lo que necesitamos no es entender. Es recordar. Desde ese día, empecé a usar afirmaciones que no hablaban de metas ni de logros. Hablaban de conexión. De pertenencia. De esa sensación de estar sostenida, incluso cuando todo parece incierto. Prueba esta ahora. Yo soy parte del todo, y el todo vive en mí. Y deja que esa frase te envuelva. Como agua tibia. Como abrazo sin palabras. ¿Sabes qué descubrí al repetirla durante semanas? Que la soledad se vuelve menos ruidosa. Que el miedo pierde fuerza. Que el corazón se expande, sin pedir permiso. Otra afirmación que me ayudó a soltar la necesidad de controlar fue esta. Yo confío en lo invisible que me guía. Y esa sí que me costó. Porque yo era de las que quería pruebas. Quería señales. Quería garantías. Pero la vida no siempre da explicaciones. A veces solo te pide que camines. Aunque no veas el camino. Dila tú también. Yo confío en lo invisible que me guía. Y si te tiembla la voz, mejor. Porque eso significa que estás tocando algo real. Te voy a contar algo personal. Una vez, en medio de una decisión difícil, me encerré en mi cuarto y empecé a escribir. No sabía qué buscaba. Solo sabía que necesitaba claridad. Y entre las palabras, apareció esta frase. Yo escucho la voz de mi alma, y le doy espacio. La escribí. La leí. Me quedé en silencio. Y lloré. No por tristeza. Por reconocimiento. Porque esa voz siempre estuvo ahí. Solo que yo no la dejaba hablar. Prueba esto hoy. Cuando sientas ruido en la mente, cuando no sepas qué hacer, cuando todo parezca confuso, di. Yo escucho la voz de mi alma, y le doy espacio. Y espera. Porque esa voz no grita. Susurra. Otra afirmación que me ayudó a sanar la relación con mi cuerpo fue esta. Yo habito mi cuerpo con amor y respeto. Y no es una frase bonita. Es una decisión. Porque durante años, traté a mi cuerpo como enemigo. Lo juzgaba. Lo exigía. Lo ignoraba. Hasta que entendí que él también tiene memoria. También tiene voz. También necesita ternura. Dila ahora. Yo habito mi cuerpo con amor y respeto.
Y si te cuesta, dilo más lento. Y si te duele, dilo más fuerte. Porque cada vez que lo dices, estás sanando algo que no sabías que estaba roto. ¿Sabes qué me pasó después de repetirla durante semanas? Que empecé a moverme diferente. A comer diferente. A descansar diferente. No porque alguien me lo dijo. Porque algo dentro de mí y se alineó. Otra frase que me acompaña cuando siento que el mundo va demasiado rápido es esta. Yo me permito ir a mi ritmo, sin culpa. Y esa sí que libera. Porque nos enseñaron a correr. A producir. A demostrar. Pero tú no eres máquina. Eres proceso. Eres pausa. Eres ritmo propio. Dila tú también. Yo me permito ir a mi ritmo, sin culpa. Y deja que esa frase te acomode los hombros. Como quien se quita una mochila que no era suya. Las afirmaciones no son soluciones rápidas. Son semillas. Y cada vez que las dices, estás sembrando algo nuevo. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Estaba en la cocina, preparando algo simple, creo que era té. Y mientras el agua hervía, me quedé mirando el vapor. Subía lento, sin apuro, sin destino. Y me vino una frase que no había pensado antes. El alma también sube cuando tú la dejas respirar. No sé por qué apareció ahí. Pero me hizo detenerme. Me hizo escuchar. Porque a veces, lo que más necesitamos no es hacer más. Es permitir. Permitir que lo que somos, se exprese sin filtros. Y eso también se logra con afirmaciones. No como fórmula. Como ritual íntimo. Como acto de amor. Una frase que me ayudó a cerrar ciclos fue esta. Yo agradezco lo vivido, y me abro a lo nuevo. Y no siempre es fácil agradecer. Sobre todo cuando lo vivido dolió. Pero el agradecimiento no es aprobación. Es liberación. Dila tú también. Yo agradezco lo vivido, y me abro a lo nuevo. Y deja que esa frase te limpie por dentro. Como quien barre una habitación que llevaba tiempo cerrada. ¿Sabes qué descubrí al usarla durante semanas? Que el pasado deja de pesar cuando lo honras. No cuando lo entiendes. Cuando lo abrazas, y lo sueltas. Otra afirmación que me acompaña cuando siento que el mundo me exige más de lo que puedo dar es esta. Yo soy suficiente, incluso en mi pausa. Y esa sí que me sostuvo. Porque nos enseñaron que el valor está en el hacer. En el producir. En el demostrar. Pero tú vales por estar. Por sentir. Por ser. Dila ahora. Yo soy suficiente, incluso en mi pausa. Y si te cuesta, dilo como quien se acaricia. Como quien se permite descansar sin culpa. Te voy a confesar algo. Hubo días en los que no quería afirmar nada. Me sentía vacía. Me sentía desconectada. Me decía, ¿para qué? Y justo ahí, apareció esta frase. Yo me acompaño, incluso cuando no entiendo. Y fue como un suspiro largo. Como un permiso que nunca me había dado. Porque tú no tienes que estar bien todo el tiempo. No tienes que tener respuestas. Solo tienes que estar contigo. Sin juicio. Sin prisa. Prueba esto hoy. Cuando sientas que no sabes por dónde seguir, di. Yo me acompaño, incluso cuando no entiendo. Y observa que cambia. Porque a veces, lo que más sana, es tu propia presencia. Otra afirmación que me ayudó a reconectar con la alegría fue esta. Yo celebro mi existencia, sin condiciones. Y esa sí que transforma. Porque celebrar no es negar lo difícil. Es reconocer lo valioso.
Es mirar tu reflejo y sonreír. Dila tú también. Yo celebro mi existencia, sin condiciones. Y deja que esa frase te encienda por dentro. Como quien prende una vela en medio de la noche. ¿Sabes qué me pasó después de repetirla durante semanas? Que empecé a reír más. A bailar más. A agradecer más. No porque todo estuviera perfecto. Porque yo me estaba reconociendo. Y eso es creación. Porque tú no creas solo con ideas. Creas con presencia. Con intención. Con palabra. Las afirmaciones no son el destino. Son el mapa. Y tú eres el viajero. Cada vez que afirmas, estás trazando un camino. No hacia afuera. Hacia adentro. Y ese camino es sagrado. Así que si alguna vez dudas, si alguna vez te pierdes, si alguna vez olvidas, vuelve a ti. Vuelve a tu voz. Vuelve a tu verdad. Y di: yo soy creador de mi vida, y elijo hacerlo con amor. Porque al final, eso es lo único que importa. Lo que eliges. Lo que afirmas. Lo que sostienes. Y tú ya sabes cómo hacerlo.